más que nada lo que Dios ha hecho en todos los países. Generalmente nuestra meta no es alardear, no es presumir, pero es una verdad que Dios está obrando ya en muchos países a través de este evangelio. Les queremos explicar brevemente el recorrido que hemos hecho, y la verdad es que no a todo el mundo explicamos esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que escuchará esto podrá pensar: ah, qué grande es su ministerio, o ah, si lo hago de este método se va a avivar mi iglesia. Pero ese no es el objetivo, como ustedes y yo bien lo sabemos. El objetivo es que verdaderamente, así como lo dice la palabra, todos puedan verdaderamente escuchar que Jesús es el Cristo. Cuando este evangelio del reino sea proclamado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Con este objetivo nosotros queremos enseñarles que ya Dios se está moviendo. Dios no es alguien que se queda quieto en esto, sino Dios está levantando a la gente para que escuche que verdaderamente Jesús es el Cristo. Como hemos compartido muchas veces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? ¿Por qué estamos aquí en Panamá? Nosotros somos personas que quieren hacer la evangelización mundial en nuestros días, y con ese propósito nosotros nos movemos. Pero ¿cómo podemos hacer la evangelización en nuestros días? Parece algo muy absurdo, a decir verdad, decir que nosotros vamos a evangelizar a todo el mundo durante nuestra vida, en nuestros días. El mundo es muy vasto, es muy grande, pero es la promesa de Dios el poder hacerlo. La palabra de Dios es una promesa, por lo tanto se está cumpliendo, y nosotros nos aferramos al pacto de Mateo 16:28. Nos dice que habrán algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por eso nosotros nos aferramos a esto, y nosotros confiamos en que la evangelización mundial ocurre en nuestros días. Pero si nosotros queremos hacer la evangelización mundial en nuestros días, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Con qué método? ¿Qué es lo que tenemos que transmitir? No es simplemente como muchos de nosotros alguna vez hemos llegado a decir: yo te comparto la palabra de Dios, o simplemente te comparto a Jesucristo. Es algo mucho más específico lo que nos dice la palabra. Nos dice la palabra que el evangelio de toda la escritura es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, y en su vida nosotros tengamos, en su nombre nosotros tengamos vida. Entonces, con este objetivo tenemos este evangelio de la Biblia, y evangelizamos de acuerdo al método de la Biblia. ¿Y cuál es el método de la Biblia? Esto lo explicó el pastor Chan anteriormente, pero a pesar de que hay mucho, brevemente hablando, es que Dios ya tiene a las personas preparadas en el campo. Tiene a los dignos, tiene a los hijos de paz, tiene estas puertas para la palabra. Él tiene estas ovejas perdidas de la casa de Israel que verdaderamente van a aceptar esta palabra, van a ser tierra buena, y ellos mismos son los que van a evangelizar a esta región. Como lo hemos visto muchas veces ya, está Lidia, Jasón, esta Priscila y Aquila están preparados en cada uno de los países. Y no es algo que simplemente está escrito en la Biblia porque sea algo teórico, sino que verdaderamente Dios se encuentra desarrollando en el campo. Cuando nosotros le compartimos a ellos lo que es el evangelio definido de la Biblia, y les compartimos qué es también el evangelismo de la Biblia, viendo hacia el fin de la Biblia, que cuando se cumple la evangelización del mundo, el Señor viene, y que esto es algo que nos tenemos que dirigir. La tierra buena preparada por el Señor se activa, despierta, y ellos mismos empiezan a salvar a su país. Esto es lo que nosotros pues hemos acumulado en esto, y pues esto es lo que nosotros queremos pues compartir en esta reunión. Vamos a ver un breve informe entonces de lo que ha ocurrido en los países con este objetivo. Bueno, mientras se enciende, queremos explicar, qué es lo que nosotros hacemos cuando entramos a un país. Nosotros entramos a un país a través de la oración. Nosotros oramos para verdaderamente ser guiados por Dios. Al principio nosotros, el equipo, entró después de mucha oración y ayuno, después de ser preparados por Dios durante 20 y algo años. Dios verdaderamente ya tenía todo listo para evangelizar el mundo. Entonces el equipo oró y ayunó diciendo: ¿cuál es la dirección que tú quieres? Al principio en Estados Unidos, ¿cuáles son los estados que tú tienes, Señor, en donde tú quieres que entremos primero para que esta obra pueda verdaderamente alcanzar al mundo? Y algunos pastores oraron y ayunaron, y después de un par de días ellos dieron una lista de 10 estados, y uno de los estados que estaba en común era el estado de Florida. Entonces, entrando al estado de Florida,
se buscaron cuáles son las ciudades más importantes. Entonces, al determinar cuáles ciudades son más importantes, que era entre una de ellas Miami, se decidió entrar a Miami y se hicieron varios retos para poder encontrarnos con la gente que Dios tenía preparada. Se habló con líderes de empresas, se habló con también las personas que como mucha gente se va a retirar a Miami porque es un clima cálido y la gente que tiene dinero se va a retirar ahí, se les enviaron cartas a ellos, fue a las universidades, a los hospitales y todo, y al final de cuentas el equipo se dio cuenta de que había alrededor de 1 millón de cubanos allá en Miami. Entonces, para salvar a Miami hay que salvar a Cuba. Entonces se fue a buscar a una iglesia cubana, pero no hay iglesias cubanas porque todas las iglesias son latinas en Estados Unidos. Entonces, después de esto se descubrió a una organización que se llama EcoCuba y se fue a compartir allí. Compartimos qué es lo que nosotros hacemos, qué es la evangelización mundial en esos días y qué es el evangelio de la Biblia. Y aunque el presidente quedó impactado, la secretaria que estaba a la par, ella es la que derramó lágrimas y decía, y después ella salió un momento y después de regresar compartía con el equipo, es que mi pastor ayer nos había compartido que Estados Unidos no está evangelizando y nos tenemos que arrepentir mucho, y por eso, y ahora yo me encuentro con ustedes, por favor hablen con mi pastor. Y el pastor con quien nos conectamos en esta oportunidad, él es quien nos abrió todas las puertas a Latinoamérica. Él nos abrió la puerta a Guatemala, alguien en Guatemala nos abrió la puerta a El Salvador, y en El Salvador alguien nos abrió la puerta a Colombia, y en Colombia pues nos abrieron la puerta a Panamá. Entonces así es como llegamos a Panamá, y así es como Dios nos ha ido guiando, porque un discípulo no es un discípulo, es una familia, es una región, es un país, y verdaderamente es todo lo que abarca este discípulo que tiene preparado. Entonces, en base a eso yo les quiero explicar lo que ha sucedido en los meses de mayo, junio y ahora julio. Nosotros, el primer país al que fuimos en esta oportunidad es Miami, y brevemente Miami es el primer lugar a donde nosotros habíamos entrado y habían ocurrido pues ya grandes obras de evangelismo. Este pastor Cardona que les cuento tiene su iglesia ahí en Miami, y es una región tan fuerte que se llama el cementerio de los pastores, le dicen, porque es un lugar en donde cuesta mucho el ministerio pastoral. Y a pesar de esto, este pastor estaba haciendo su iglesia. Nosotros compartimos con ellos alrededor de unas 4 veces anteriormente, y su iglesia, que no podía ni entregar un folleto de evangelismo en la calle, ahora está evangelizando. Y entonces cada vez que ellos evangelizan a alguien, entonces viene un mensaje a este pastor que es el pastor encargado, y entonces es uno más para Cristo, y cada vez suena su teléfono. Entonces esta iglesia, al empezar a evangelizar con el evangelio de la Biblia y también con el evangelismo de la Biblia, otros pastores empezaron a dar cuenta. Entonces este pastor, el pastor Cardona, se dio cuenta, ya es hora de verdaderamente tocar a todas las iglesias de Miami. Entonces en este proceso nosotros pues tocamos a algunos pastores que estaban asociados con este pastor Cardona, y queremos pues compartir más o menos como que algunos de estos encuentros que nosotros tuvimos. Lamentablemente el audio en este video no es muy bueno porque el micrófono se puso mal, así que solo les voy a explicar qué es lo que sucedió. Este pastor es un pastor que se llama Coyoca, él es de Argentina. Y este pastor de Coyoca, a pesar de que hay alrededor de a pesar de que se le dice cementerio de los pastores a esta región, él tiene una iglesia de alrededor de 700 personas. Entonces es una iglesia muy grande a pesar de todas las situaciones, pero él nos confesaba a la vez que nos encontramos con él, a pesar de tener 700 iglesias, yo siento un fracaso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la obra, no estamos conmoviendo a la gente, no estamos tocando a la gente. Entonces, en base a esto, nosotros en esta oportunidad en Miami, en mayo, nosotros compartimos con él, y él nos confesaba aquí. Esto es ya en la última noche que compartíamos en su iglesia, y él nos decía, verdaderamente espero que nadie de aquí se pueda quedar quieto. ¿Por qué? Que Dios verdaderamente los inquiete, porque hay algunos de los que están aquí que estarán pensando en qué es la cena, o si puedo cortar el césped, y todo eso está bien, pero habrán algunos de los que están pensando en verdaderamente Jesús el Cristo. ¿Cómo yo voy a compartir esto? Si esto es respuesta para mí, yo lo doy a compartir. Es algo que verdaderamente Dios hace en nuestros corazones, y él tenía el fuego de Jesús el Cristo en su corazón, y a través de él
pues se pudieron abrir también las puertas a Argentina, y ahora él está desarrollando una obra de evangelismo en Miami después de que nosotros nos fuimos. Él está haciendo esta obra con su iglesia. Es para recalcar brevemente. Y otro de los pastores con quienes nos encontramos es este pastor. Este pastor es un pastor brasileño. Él se llama Moisés, y este pastor es, al principio, esta organización de pastores brasileros en Miami era una organización muy cerrada, pero a través de otro pastor, amigo del pastor Cardona, se pudieron abrir las puertas a ellos. Ellos, escuchando una vez el mensaje, dijeron: por favor, vengan a compartir con nosotros. Y entonces ellos, compartimos con ellos, y aunque lo compartimos en español y ellos hablan portugués, ellos quedaron verdaderamente impactados por esto y dijeron: nosotros queremos saber más, queremos averiguar más de esto y queremos que esto se dé en Brasil. Otro pastor que estaba al lado de él es el pastor Genival, y yo quiero que escuchemos brevemente, a ver si se puede, brevemente un poco de lo que él nos dice, nada más. Bueno, entonces, mientras arreglamos el sonido, lo que nos decía este pastor, nos decía que el evangelio es como un río en Brasil, que alcanza muy extensamente y que verdaderamente es muy amplio, pero que es un río que no tiene profundidad, es raso, decía él. Entonces la gente viene y busca a Cristo, pero entonces lo busca por lo que Él hace, no por lo que Él es. Por eso necesitamos esta profundidad en Brasil, necesitamos saber quién es Cristo de verdad, necesitamos conocer el evangelio verdaderamente. Entonces esto es lo que nos compartía él, y rápidamente se nos invitó a Brasil. Entonces esto es algo que ocurrió hace poco, y lamentablemente no podemos escuchar de su confesión. Este es el pastor da Silva. Este es el pastor que nos abrió las puertas a esta organización brasilera, y él es alguien con quien no habíamos tenido la oportunidad de hablar anteriormente. Él durante mucho tiempo se conocía con el pastor Cardona, y siempre queríamos habernos encontrado con él, pero hasta ahora tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él. Es alguien muy ocupado que le tocaba ir a Brasil mientras nosotros estábamos en Miami, pero no se pudo, él no fue a Brasil por estar con nosotros. Y entonces él pues nos confesaba aquí en esta escena, pues no se escucha, pero nos decía que aunque nosotros le diéramos el material, porque nosotros le dimos un material grabado, él nos decía: yo no quiero simplemente escuchar el material, yo quiero estar cara a cara de esto, yo quiero escucharlo directamente, y quiero que verdaderamente yo me empape de esto, yo lo quiero tener completo para cuando ustedes vayan a Brasil. Entonces nos preguntó: entonces, para cuando ustedes vayan a Brasil. Y entonces él nos abrió las puertas a Brasil, en lo que son en lo que es el departamento de Santos y también Río de Janeiro. Entonces él me decía: no tenemos tiempo que perder simplemente la gente que no va a entender. Nosotros tenemos que encontrar a la gente que ya va a entender este mensaje. Tenemos que compartir este mensaje para que a los que verdaderamente les sea vida, a ellos nos tenemos que enfocar, con ellos tenemos que compartir, porque ellos son los que van a salvar a este país. Entonces vamos a escuchar más o menos lo que él nos decía en este momento. No quero escuchar as introduções de vocês. Entonces esto es lo que ocurrió con este pastor. Él dijo: nosotros vamos a ir a encontrarlos y ya rápidamente. Entonces vamos a preparar esto en Brasil, por lo que ahora tenemos que ir a Brasil. Y este pastor, él se llama Lázaro, él es alguien que es representante de la denominación Bautista Sur, y él durante muchos años había estado ejerciendo el ministerio, pero él nos confesaba que él se sentía como uno de los discípulos que en rumbo a Emaús, cuando escuchó este mensaje, que ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando él nos abría las escrituras,
Entonces a él nos confesaba que en 20 años era la primera vez que se sentía así de feliz y que no pudo dormir la noche anterior. Y en esa segunda vez que compartimos con él nos confesaba algo. Todo lo que ha dicho, todo, mi compromiso con pastor es llamar al presidente de Cuba y decirle que creemos. Hoy la Convención Bautista del Sur a las 6 de la noche. Nos reunimos como pastores evangelistas y voy a decir lo mismo que antes, que lo creemos todos. Hay una vez nos faltaba la vida, pero en la mente estaba todo. Y el folleto ese de las 21 lo revisamos completo y todo es real. Gloria a Dios. Está bien. Entonces, esto es lo que pasó con este pastor Lázaro. No sé si escucharon bien, pero él decía que entonces en la cabeza estaba todo, pero que faltaba la vida. Entonces, que muchas veces que nosotros tenemos toda la teoría y todo, pero nos falta esa llave, esa esencia que es el Evangelio de la Biblia. Entonces, al recibir este Evangelio de la Biblia, como este pastor Lázaro, él dijo, verdaderamente, entonces les abro las puertas. Y entonces me comprometo como pastor a compartirle todo esto a nuestra denominación bautista. Entonces, no porque simplemente sea un ejercimiento de influencia, sino que cuando algo es vida para nosotros, entonces no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído naturalmente. Esto es lo que está pasando en Miami y entonces eso es lo que ocurrió en Miami brevemente. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero esto es algo que ocurrió principalmente en Miami. Se conformó este equipo de pastores que pudieron ver, y al conformarse este equipo de pastores, entonces ellos empezaron a reunirse todos los martes, me parece, y entonces empezaron a orar y orar y orar, y no solo eso, sino que cada vez que se reunían, compartir entre ellos qué es el evangelismo que estaba sucediendo en sus iglesias, y cada vez que ellos compartían era un reto para todos los demás, y había una gran obra de Dios, e incluso está ocurriendo ahora, y podemos ver que ya está ocurriendo un gran viento en Miami para esto. Cuba es el siguiente país al que fuimos. Y nosotros estuvimos en dos regiones diferentes. Estuvimos en La Habana primero y en Las Tunas. Este pastor, el pastor Lázaro nos pidió que fuéramos a La Habana porque había un equipo que lo entendería verdaderamente. Nos decía él, hablen con ellos 15 minutos nada más y ellos van a entender. Entonces nosotros pudimos ir a La Habana y a Las Tunas, que era una región que ya habíamos visitado algunas veces ya en el pasado, para hablarles brevemente de cómo habíamos visitado Cuba. Cuba era un país que nosotros, en donde no conocíamos a nadie, pero que Dios nos guió ahí para poder buscar a este discípulo. Y como ustedes lo saben, Cuba es muy especial en el sentido de que es aún un país comunista en donde todavía se bloquea mucho a la iglesia, y todavía hace como 2 o 1 año más o menos era ilegal evangelizar. Entonces nosotros llegábamos y las iglesias estaban llenas de gente muy apasionada, muy firme al Señor, pero que ellos caminaban 10, 20 kilómetros y entonces ellos lo que hacían era darle su testimonio a la gente, y entonces la gente recibía gracia al testimonio y eso, pero eso no era de ninguna relación a estas personas. ¿Cómo es que mi testimonio se puede aplicar a la vida de uno? Puede ser algo emocionalmente impactante, pero no era la respuesta en sí. Entonces ellos, a pesar de tener este corazón, no tenían eso claro, y nosotros pues pudimos ir y compartir qué es el Evangelio de la Biblia y cuál es el evangelismo de la Biblia. La primera vez que se entró no hubo una reacción muy fuerte, pero la segunda vez que se entró, se encontró una persona que se llama Héctor. Él es alguien que se estaba preparando para ser alguien que entrara al seminario teológico. Ni siquiera había entrado, él era alguien que se estaba preparando para entrar, y él entendió este evangelio y él dijo:
ustedes no saben qué tan poderoso es lo que ustedes nos han dado. Entonces, él al cabo de un año, él levantó alrededor de 10 iglesias. Él siendo no pastor, no un estudiante de seminario. Entonces, él, aunque ejercía su ministerio como un pastor, él logró hacer esto en un año, entendiendo este evangelio de verdad y compartiendo esto. A la tercera vez entramos y nos encontramos con un pastor que se llama Arnold, que ya lo vamos a ver. Él es un pastor que él es el pastor que les contábamos hace unos mensajes, que él durante 25 años había levantado 86 iglesias, siendo un profesor de teología, un encargado del evangelismo y las misiones en su denominación. Y él, al escuchar este mensaje, decía: me arrepiento, yo fui como anatema, porque yo estaba hablando de Jesús como el Salvador, estaba hablando de Él como el Señor, pero no como el Cristo que dice la Biblia. Entonces no lo estaba predicando claramente, y yo estaba predicando a un Jesús de sanidad, a un Jesús de prosperidad, yo estaba predicando a un Jesús de porque sí. Entonces me arrepiento. Y él pues ha desarrollado también una obra que pues vamos a ver aquí más a fondo. Ahora aquí fuimos en La Habana. En La Habana nos habíamos conectado a través de una denominación que se llama Los Hermanos en Cristo, y compartimos una conferencia aquí en La Habana, en donde muchas personas verdaderamente pudieron recibir este evangelio con gran gozo. Había un domingo de por medio en esto, y entonces la mayoría de estos reunidos eran pastores de sus iglesias, y nos contaban después cómo es que ellos, al arrepentirse y verdaderamente compartir que Jesús es el Cristo en sus iglesias, había un gran cambio y ellos cobraban vida y estaban muy emocionados. Cuba en muchos aspectos ha sido protegida por Dios para verdaderamente arrancar con esta obra. Entonces esto es lo que nosotros vemos en Cuba, y esto es más o menos lo que ocurrió en Habana. Y pues brevemente eso fue en Habana, y nosotros luego fuimos a Las Tunas. En Las Tunas, este pastor es quien les cuento, el pastor Arnold. Él, después de entender este evangelio, no simplemente influenció a alrededor de 570 personas, abriendo como 10 iglesias y también como alrededor de 20 casas culto, les dicen ellos, como en 4 meses, sino que él, como es alguien que tiene influencia en las denominaciones, él empezó a contactar a cada una de las personas, y entonces él entendía: mi papel no es simplemente evangelizar aquí por acá, no es simplemente que un par de personas acepten, sino es cómo voy a alcanzar a Cuba verdaderamente, cómo vamos a salvar a Cuba. Y él entendió: para salvar a Cuba yo necesito buscar a cada una de las personas que entienda este mensaje. Por eso yo les voy a compartir este mensaje primero a los que tienen una influencia sobre las denominaciones. Entonces él fue, y a las personas que conocía se sentó con cada uno, y él miraba los mensajes en video que nosotros le dejamos, lo miraba junto con ellos, y como él tenía este contenido, él era capaz de explicarlo. Entonces él al hacer esto personalmente con cada uno, él fue confirmando: ¿será este el discípulo? ¿Será esta la tierra buena? Y entonces al hacer esto, él se dio cuenta de quiénes eran y quiénes no. Entonces en Cuba nos dicen que históricamente no se han reunido más de 10 denominaciones en una conferencia, porque el gobierno impide que la gente pueda unirse, porque si la gente se une, entonces se va a oponer contra el gobierno. Entonces esto es lo que más paran, que la gente se unifique. Y por eso no han ocurrido conferencias de más de 10 denominaciones. Pero en esta oportunidad, este pastor Arnold pudo invitar a presidentes, vicepresidentes y líderes de estas denominaciones, y fueron alrededor de 21 denominaciones que se reunieron, y todas ellas compartían ese mensaje que Jesús es de Cristo, y fueron impactados por este mensaje. Vamos a ver brevemente un pequeño clip de lo que solo vamos a verlo brevemente. ¿Qué significa? La verdad no me mensaje no correcto. Entonces él, pues no sé si escucharon bien, pero él decía que nos arrepintamos de no haber predicado un mensaje correcto. Entonces el que esté de acuerdo, que se ponga de pie. Él llorando nos compartía esto, y entonces pues podemos ver como acá en esta foto que casi todos se levantaron
y entonces empezaron a llorar y verdaderamente a arrepentirse ante el Señor de no haber proclamado este mensaje correcto durante todos estos años, y ellos verdaderamente querían dar la vida. Y luego confirmamos a cada uno de ellos que verdaderamente ellos querían hacer esta obra y que ellos querían predicar que Jesús es el Cristo. Entonces esto fue respuesta para ellos. Cuando el Evangelio de la Biblia es respuesta para uno, entonces verdaderamente esta persona lo empieza a compartir. Esto es algo que ocurrió en Cuba, en una iglesia no muy grande, pero que verdaderamente obró el Espíritu Santo. Y entonces al final se reunieron todas estas personas. Se reunieron las personas, la mayoría de ellos presidentes de obra, vicepresidentes y todo esto que habían entendido el Evangelio. Le pedimos a cada uno que nos dijera cómo es que esto había ocurrido, qué es lo que les había parecido el mensaje, y todos ellos sin falta decían: este mensaje es el que verdaderamente puede salvar a Cuba y al mundo, y nosotros nos comprometemos a poder encargarnos de nuestra región. Entonces, gracias a que verdaderamente se había reunido un grupo de gente entendida de lo que es el Evangelio y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto, entonces se abrió la puerta para que en febrero nosotros podamos entrar con un equipo, y ellos, cada uno quedó en preparar el terreno para que en las 16 provincias de Cuba se busquen quiénes son las personas que van a quedar como un equipo, como un sistema fijo para poder hacer toda esta obra en toda Cuba. Es un movimiento nacional de evangelismo, por así decirlo, y todo eso ocurrió, ¿por qué? Porque una persona verdaderamente entendió que Jesús es el Cristo, y entonces al entender qué es que Jesús es el Cristo, el evangelismo de la Biblia, y también qué es alcanzar a todo el mundo, no solo mi barrio, no solo hacer crecer mi iglesia, no solo salvar a la gente que conozco, sino verdaderamente que Dios nos ha llamado como profetas a las naciones. Entonces él empezó a desarrollar todo esto, y ahora se abrió la puerta para un movimiento nacional, y vamos a hablar de los cubanos un poco más adelante también, pero esto es lo que ha ocurrido. El siguiente país fue Nicaragua. Nicaragua es un país que es algo similar a Cuba en términos de política. Ellos tienen un gobierno sandinista todavía, y muchos nicaragüenses pues están pues muy cerrados y son muy observadores a lo nuevo. Entonces nosotros aquí en Nicaragua entramos con un grupo que es verdaderamente firme. La primera vez que entramos, nosotros recorrimos muchos lugares, pero solo se encontró a uno que se llama Aníbal. Este pastor Aníbal es alguien que es un abogado, no es un pastor oficialmente, pero es un abogado, y él ejerce el ministerio pastoral. Él es alguien lo suficientemente destacante como para dar clases en un seminario teológico, porque él enseña a los pastores. Y él en 30 minutos de compartirles entendió con que Jesús es el Cristo de verdad, y entonces a través de él empezó a compartir, y no muchos llegaron a esta verdad. Él compartía las iglesias, y por una cosita que decía intentaban agarrarle, así como en los tiempos de Jesús, que los fariseos se quedaban viendo y escuchando por una cosa o por una mala palabra que dijeran. Entonces por eso lo intentaban agarrar, y entonces la gente no recibía el mensaje puramente. Sin embargo, en la segunda vez que pudimos ir, él había encontrado ya algunas personas que reaccionaban a ese mensaje, como es el ejemplo del pastor Hugo, que es el que está ahí. Él es un pastor que es como presidente de una alianza de pastores, y él venía orando por eso, porque sabía que lo que se estaba predicando en Nicaragua no era lo correcto, que no era la palabra, y él venía orando y decía: verdaderamente, Dios, yo sé que tú quieres hacer algo con Nicaragua y quiero que me lo muestres. Y entonces él, al escuchar el mensaje, dijo: esto es. Compartimos entonces en torno aquí a la región de Managua, y también en una región que se llama Matagalpa. En esta oportunidad nosotros compartimos con un grupo de pastores que estaba allí en Managua, y todos eran como algo observadores. También este pastor Alan, él era alguien que estaba cercano al pastor Aníbal, y él también entendió este mensaje, y fuimos a la región de él, que es Matagalpa, y compartimos en un seminario teológico que él nos conectó. Era un lugar más o menos así, no había ni suficientes sillas ni eso, pero compartimos el mensaje, y no tuvimos mucho tiempo en cada lugar, como fueron alrededor de 1 o 2 mensajes en cada lugar la mayoría de veces. Pero ya de último aparecieron algunos que verdaderamente entendían el mensaje, y quiero que miremos brevemente de lo que nos confesaba el pastor Aníbal acerca de esto. He estudiado la Biblia desde hace 30 años, y voy a la iglesia desde joven. He predicado, me voy a la iglesia,
púlpito, que ya retiro, ya he hablado de otra cosa. Y lo de algo de Entonces, como los nicaragüenses son algo reservados, pero pues todos ellos, no tenemos tiempo para verlos a todos, pero ellos nos compartían que verdaderamente este evangelio, que Jesús es el Cristo, era lo que estaba en la Biblia. E incluso algunos pastores que estaban allí enseñando en el seminario habían escuchado reclamos de los estudiantes que habían escuchado esto, diciendo: ¿por qué ustedes no nos enseñaron la Biblia si esto es el contenido? Entonces, ya casi al final, entonces se conformó un pequeño equipo para Matagalpa y también para la región aquí de Managua, que de la gente que verdaderamente era poca, pero que había entendido esto. Entonces a ellos les compartimos lo que es el evangelismo de la Biblia y también lo que es el fin de la Biblia, y ellos, entendiendo esto, conformaron un grupo para poder hacer esta obra. Entonces eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua por el momento, y nosotros nos pasamos a Colombia. Colombia es la segunda vez que entramos. La vez pasada nos encontramos con un apóstol. Él era alguien que hizo un gran ministerio en algún tiempo. Él tenía una iglesia de 1100 y también es alguien que había levantado muchas obras en alrededor de 5 o 6 países. Entonces, al hacer esto, es que él, como se tiene una riña con su denominación por estar saliendo a evangelizar, entonces él, en un momento en donde se había peleado con su denominación y se estaba levantando de nuevo, pues pudimos compartir el mensaje con él en 30 minutos en una emisora de radio, y él comprendió esto. Entonces él, al comprender esto, se empezó a mover en alrededor de 7 departamentos diferentes, y entonces, moviéndose por 7 departamentos diferentes a lo largo de como unos 3 meses tal vez, él pudo alcanzar estas regiones verdaderamente con ese fuego que Jesús es el Cristo. Él se llama Pastor Enrique Bermúdez, y aquí estamos en nuestra reunión cuando nos encontramos con él, y él nos explicaba en este entonces cómo él había compartido. A pesar de que su iglesia no es muy grande, él se había movido de región en región, entendiendo: verdaderamente yo tengo que buscar a los discípulos en cada región. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a encargar de cada región. Tengo que buscar a estas Lidias, estos Priscilas y Aquilas, tengo que buscar a estos Jasones. Entonces él se movía en todos estos lugares. Y aquí estábamos en la reunión en donde él logró llamar a algunos de estos discípulos para que nosotros les extendiéramos más a fondo qué es este evangelio de la Biblia. Entonces les compartimos a ellos. Aquí esta reunión es peculiar porque uno de ellos es alguien que nosotros sabíamos con quien ya habíamos compartido la primera vez que habíamos ido, y esta persona empezó a traer más de su región. Entonces no es algo que simplemente quede como en uno, sino es verdaderamente un evangelismo que está ocurriendo, y todas estas personas quedaban muy impactadas con esto. Y al final, después de compartir con ellos las profundidades de este evangelio, pues reunimos a las personas para pintarles esta visión, este panorama de cómo salvar a Colombia. Entonces en Colombia son 33 departamentos, 33 municipios, incluyendo a la capital, y pues entonces les compartimos a los discípulos cómo es que se tenía que alcanzar, cómo es que se tenía que hacer el evangelismo de la Biblia centrado en el movimiento de la palabra, que podemos ver en Hechos 5:42. Esto es lo que compartíamos, y en esto, este pastor, él es alguien que había llegado desde Venezuela, porque el pastor Enrique Bermúdez lo había invitado. El pastor Enrique Bermúdez ya le había compartido, y entonces ya estaba trayendo a pastores de otras regiones, y ese pastor decía: wow, esto es verdad, necesitamos esto en Venezuela. Entonces él nos invitó a Venezuela, a una región que se llama El Amparo, que está a la frontera de Colombia. Y entonces es que descubrimos que no solo es un discípulo que se encarga de salvar a un país nada más, no es solo a su país, y no es solo salvar y encontrar a los discípulos de cada región, sino estos discípulos, cuando verdaderamente lo captan, entonces ellos van a buscar a discípulos de otros países incluso. Entonces así es como se abren estas puertas. Y también nos encontramos con que se llama Camilo, es el que está a la par del que tiene la corbata. El de la corbata es el pastor Enrique Bermúdez, que lo contamos, y el otro es alguien que había tenido un auge político muy grande, pero que él había entendido el evangelio. Él seguía pastores muy grandes en internet,
pastores que son internacionalmente famosos, y entonces al escuchar el evangelio le decía al pastor Bermúdez, entonces estos pastores grandes no están predicando el evangelio de la Biblia. Entonces, como él entendió esto, él decidió dar su vida y verdaderamente decía, Jesús es el Cristo. Y él ahora se está lanzando para ser alcalde de esta región. Y entonces vemos que los discípulos no están solamente en la iglesia, no están simplemente en las calles, sino en cualquier estrado de la sociedad hay discípulos, hay gente esperando que verdaderamente pueda escuchar que Jesús es el Cristo, para ellos también conquistar a estos estrados de la sociedad, a estos lugares, a estos campos. Entonces él es alguien que había entendido esto, él nos invitó y hablamos más a fondo con él, y él dijo que verdaderamente ahora yo me voy a encargar de poder compartir esto. Entonces esto es algo que ocurrió en Colombia. Nosotros nos trasladamos a El Salvador. Luego en El Salvador ya habíamos estado muchas veces nosotros buscando a discípulos, y después de todo el recorrido de buscar los discípulos, entonces nosotros encontramos a una pastora que se llama Mabel. Ella había llegado a Panamá aquí con el interés de escuchar qué es esto, porque la ocasión que nos tocaba ir a encontrarnos con ella no sabía de qué mensaje era, no sabía de qué estamos hablando, y sin embargo estaba preparando nuestra llegada. Entonces a ella le dio tanta curiosidad, ¿qué es este mensaje? ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es este relajo? Y entonces ella vino a Panamá, que era el país antes de El Salvador, para confirmar qué es esto. El pastor Cristiano estaba allí también, y ella, al escuchar una vez el mensaje, dijo, esto es, que Jesús es el Cristo. Entonces ella, después de regresar a Panamá, ella se empezó a mover con fuerza, y con ella fuimos en esta oportunidad. Y pues dijimos que íbamos a hablar de los cubanos, y es porque los cubanos vinieron a El Salvador, y ellos mismos compartieron ese mensaje en El Salvador de qué es lo que está ocurriendo en Cuba y qué es lo que verdaderamente es el evangelio de la Biblia, para despertar a la gente de El Salvador. Vino este pastor Arnold y Héctor, que es quien les contaba anteriormente, y también uno que se llama Arturo, que también es un discípulo muy firme. Ellos compartieron aquí en El Salvador, y vemos que no simplemente es cuestión de que simplemente se encuentran discípulos y de que ahora voy a encontrar a discípulos a otros países, sino que ahora yo también voy a ayudar a los discípulos de cada uno de los países. Yo voy a despertar a un país que no sea el mío. Entonces hasta este punto verdaderamente están encendidos con ese evangelio y tienen la convicción de que este es el evangelio que puede salvar al mundo, hasta el punto de salir de Cuba, que es un país muy difícil de salir, y venir a El Salvador, que es un país totalmente ajeno al de ellos, pero con el corazón de saber que este es el mensaje que alcanza a las naciones. Así es algo que está haciendo Dios, y entonces pues está predicando de esta forma. Y no solo llegaron los de Cuba, sino un equipo de México también llegó a El Salvador con la intención de ver qué es lo que nosotros podemos hacer, porque este es un grupo que ya conocíamos, y ellos verdaderamente con esa pasión que Jesús es el Cristo, ¿cómo es que vamos a ayudar a El Salvador? ¿Cómo nosotros también podemos profundizar en ese mensaje? ¿Y cómo podemos ayudar a salvar a toda Latinoamérica? Entonces este grupo de México, no están todos aquí en esta foto, pero llegó un grupo de México a poder compartir. En El Salvador nosotros compartimos en varias regiones, más que nada viendo, y nosotros también como ayudando a estos cubanos y a estos mexicanos cómo es que podían compartir. Y se encontraron algunos discípulos que estaban muy interesados en esta verdad. Digamos, ella es alguien que estaba en una región de El Salvador en donde había mucha violencia. El Salvador es un país muy violento, y ella decía que desde los 12 ya los niños están hechos asesinos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder salvar esta región? ¿Cómo? Y entonces al escuchar este evangelio se interesó, y entonces ahora pues está conectada con la pastora Mabel, y le compartimos ya más a ella al final. Y ella se llama Luisa, que entonces ella se apellida Portillo. Ella es alguien que, habiendo escuchado este mensaje simplemente por un texto, entonces se le envió una carta al pastor de ella, y ella leyendo esta carta se dio cuenta, esto es lo que yo tengo que compartir. Y ella, siendo una bancaria, ella organizó esto para compartir a los jóvenes, y nos pedía, por favor vayan a compartirle a estos jóvenes, y no está en el horario oficial, pero es necesario que lo compartan. Entonces nosotros fuimos con ella a algunos lugares a compartir con jóvenes y todo esto, y al final de todo invitamos a los discípulos que verdaderamente habían entendido, y entonces se les compartió cómo es que se debía salvar El Salvador. En El Salvador son 16 departamentos.
No, miento, son alrededor de 14. Son 14 departamentos y entonces se les dijo verdaderamente cómo es que vamos a alcanzar a uno, buscando al discípulo de cada región, buscando a quién es el que va a entender esto, quién es quien lo va a desplazar, y así se va a salvar El Salvador, compartiendo este evangelio que nos da vida, que es el evangelio de la Biblia verdaderamente. Entonces, como lo ven, no es un evangelismo simplemente de compartir en la calle, sino verdaderamente pensar qué es lo que nos dice la Biblia, que hay que encontrar la tierra buena y que esta tierra buena encuentra a los discípulos en cada una de sus regiones. Esto es lo que se organizó, y ahora el equipo de Cuba se quedó aquí recorriendo cada una de las provincias de El Salvador buscando quiénes son esos discípulos. Entonces ellos están haciendo lo que debería de hacer esta persona de El Salvador, pero ellos se están ayudando entre sí, y ahora esta pastora de El Salvador yendo a otros países también a ayudar. Entonces esta es la visión que se tiene. Como se había dicho anteriormente, los latinoamericanos tienen que salvar a Latinoamérica, y no es simplemente salvar a nuestro país, sino es ver a todo el mundo. Entonces, aunque ellos no tenían recursos, son cubanos, y ellos son gente de extrema pobreza, pero sin embargo, por el evangelio es que nosotros les ayudamos un poco, y ellos se están moviendo para poder salvar a todos estos países, teniendo la convicción de que el evangelio, que Jesús es el Cristo, es lo que la gente necesita. Ellos lo han confirmado en su campo y lo están confirmando ahora en el campo de El Salvador, y es lo mismo también en todo el mundo, y es lo mismo en Panamá. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Guatemala fue el siguiente país, y fue un poco diferente en que fue más o menos como un foro en donde se reunían muchas naciones, aunque claramente se compartió en Guatemala para los guatemaltecos también. Fue un lugar en donde se reunieron ya muchos. Se reunió este equipo, el de México, que habíamos visto anteriormente. Se reunió este equipo de Belice, porque el equipo de Guatemala había ido a Belice, que es un país en donde nosotros no habíamos entrado, a buscar discípulos, y encontrar a gente que tiene este potencial. Se les invitó a Guatemala para que ellos pudieran compartir más a fondo. Ahí están los nicaragüenses también, y pues entonces cada uno de ellos, a partir de este punto, se les compartió más a profundidad cómo hacer el movimiento de la palabra, porque estaban reunidos los líderes de cada país, y entonces se les compartió cómo es que nosotros tenemos que hacer el movimiento de la palabra, testificando siempre, sin cesar, que Jesús es el Cristo, que cómo es que lo tenemos que hacer, qué mensaje se puede dar, cómo podemos entrenar a los obreros, cosas más a fondo de cómo poder salvar al país en su enteridad. Y más que esto, también cada país tuvo una oportunidad de compartir qué es lo que está ocurriendo en cada país. Si se acuerdan, anteriormente nosotros habíamos dicho que había una reunión en Miami en donde se estaba compartiendo qué evangelismo se está ocurriendo en cada iglesia y cómo Dios está obrando en cada campo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurrió, pero a un nivel entre países. Entonces, al compartir cada país qué es lo que Dios está haciendo en su campo, cómo es que Dios está moviéndose, entonces cada uno de los otros países era desafiado verdaderamente, y verdaderamente era cómo es que Dios está obrando, y no simplemente en el sentido de cómo yo lo hago o qué método puedo usar, sino cómo Dios se está moviendo en cada uno de los países, y que Dios se está moviendo en toda Latinoamérica para poder hacer esta obra, y que está levantando a todo el continente. Fue un momento muy importante para confirmar esto. Aquí estaba compartiendo México. Este es el pastor Mario Lerín, que es el encargado de Guatemala, y él nos compartía también cómo verdaderamente se está haciendo todo esto en Guatemala. Él es alguien que tiene la suficiente capacidad para encargarse de toda Latinoamérica. Él se ha movido, cuando nosotros no nos hemos movido, él se ha encargado de ir a Belice, a Mozambique, a Costa Rica, a Honduras, a todos estos lugares a los que no habíamos llegado, y él verdaderamente es alguien con una gran capacidad para hacer esto, y él nos compartía cómo es en Guatemala. Si ven atrás, ahí están los cubanos, y está la pastora Mabel, que es de El Salvador, que no nos pudieron acompañar a Guatemala, pero a través de internet pudimos compartir con ellos, y ellos también nos compartieron qué es lo que está ocurriendo en El Salvador y Cuba. Nos compartió el pastor Enrique Bermúdez, que nos acompañó hasta este punto también, y lo que está ocurriendo en los 7 estados de Cuba y todo lo demás. Este pastor, que es de Belice, nos compartía qué es lo que él había sentido después de haber escuchado todo esto, y con esto podemos ver que a pesar de que no simplemente, aunque Belice estaba recién comenzada en esto, al escuchar cómo se movían todos los países, él se da cuenta, Dios se está moviendo, y verdaderamente en Belice es necesario que esto pase también. Nos compartía esto. El pastor Aníbal de Nicaragua nos compartía, y así
el pastor Cardona, que es el de Miami, vino y entonces él nos compartía qué es lo que estaba ocurriendo. Y pues los cubanos también nos compartían más a fondo qué es lo que estaba ocurriendo en Cuba, y cada uno de esos países tiene una situación diferente. En cada uno de estos países obró Dios de manera diferente, pero con el mismo mensaje, verdaderamente con la respuesta para el hombre, que Jesús es el Cristo, evangelizando para no solamente alcanzar a nuestra región, sino también al mundo. Entonces Dios está obrando y Dios está respaldando todo esto, y pudimos confirmar a través de Guatemala cómo estaba ocurriendo todo esto. En Guatemala también se visitaron a unas estaciones de radio en donde se compartió este mensaje utilizando interpretación de inglés a español también. Se compartió en una emisora de televisión también. En Guatemala se están abriendo muchos campos en lo que es la emisora de televisión y también la radio, porque ahora la iglesia del pastor Mario Lenin, que es quien está encargado de esto, está empezando a hacer todo esto. Y no solo esto, sino que ellos ya están conformando un equipo de sus creyentes de la iglesia, ni siquiera pastores, sino creyentes, que ellos van a ir a tocar cada región a buscar quiénes son los discípulos. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Esta es la velocidad de la evangelización mundial en nuestros días. Esto es lo que ocurrió en Guatemala. Y el León, México, que es el país anterior a este. Nosotros venimos de México a Panamá. Esto es brevemente lo que ocurrió. Estos dos pastores son el pastor Roberto, que es el que está de amarillo. Él es el pastor que es como la base de México, y él había invitado al pastor Fabián, que es el otro pastor, a la reunión de la vez pasada de México, y él entendió este evangelio firmemente, y la conferencia se dio en la iglesia del pastor Fabián en esta oportunidad. Entonces es como esta cantidad de gente que se había reunido, y más que en otro país, verdaderamente se enfocaba mucho la gente en todo esto, y verdaderamente muchos de ellos ya hacían el movimiento de la palabra, ya estaban compartiendo así como en la iglesia primitiva, y por eso se les pudo dar más a fondo este mensaje. Y en todo esto pues tuvimos la respuesta de recorrer algunos lugares y visitar algunos pastores. De ellos es este pastor que se llama Tomás, que visitamos en una región que se llama San Miguel de Allende, que él, a pesar de que había muchas personas, él entendió este mensaje. Este es uno de los pastores que me gustaría compartir, que él se llama pastor Felipe Castillo. Él tiene la iglesia más grande de la región del León, tiene alrededor de 3,000 miembros, y su iglesia se llama Trigo y Miel. Este pastor nos confesaba, después de escuchar el mensaje, durante 1 hora, él escuchó el mensaje, y quiero que escuchemos su confesión directamente. Bueno, nos parece que hay un fallo con esto, pero bueno, entonces les tendré que hablar de lo que ha dicho. Bueno, entonces este pastor que nos confesaba que él había tenido mucha carrera en lo que es el ministerio. Este pastor es alguien que había sido el que entrenó al pastor Roberto, que está encargado de esto, pero él nos decía que durante mucho tiempo él tenía el corazón para alcanzar a las almas. Él sabía que alcanzar a las almas era lo que quería Dios. Sin embargo, ¿cómo hacerlo? Él no lo sabía, y nos confesaba también llorando que verdaderamente esto es
eso es la manera, que no se ha enfatizado que Jesús es el Cristo como la manera de evangelizar y que por eso no se puedan alcanzar las almas, y más que nada que lo que le había impactado es que hay gente preparada, gente digna, y que sí los hay, y que él había leído cientos de veces ese pasaje pero que no lo había visto, y que hay gente preparada, y que nosotros nos estamos peleando mucho como iglesias, estamos haciendo una riña entre iglesias. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos ocupando con salvar al mundo, y por eso es que queda tiempo para pelearnos, porque no estamos ocupados haciendo la obra. Entonces nosotros podemos ver a través de esto que no simplemente son las personas que parecen tener un gran ministerio, que puedan parecer exitosos, que están bien, sino que también ellos necesitan el evangelio, que Jesús es el Cristo, porque también para ellos es la respuesta, porque para toda la gente es respuesta a esta verdad. Pudimos confirmar esto con este pastor, y nosotros también visitamos un lugar en donde este joven, el que está hasta el fondo de anaranjado, él es un joven de la iglesia que está haciendo un movimiento de la palabra y reúne como alrededor de 25 personas que están allí, y él les está compartiendo la palabra, que Jesús es de Cristo, y se siguen añadiendo más y más. Entonces esto es como un movimiento de la palabra que está ocurriendo aquí en León, y nos encontramos con este pastor que se llama Eliseo. Este pastor Eliseo le hablamos, el pastor Bermúdez le habló alrededor de 1 hora más o menos, y nosotros compartimos brevemente con él, y él decía: verdaderamente nuestro ministerio ha sido carente, y él no nos conocía para nada, pero él nos decía: mi ministerio ha sido como un huevo hervido sin yema, le ha faltado el núcleo de la Biblia, y esto es lo que ustedes nos dicen, es el núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entonces esto es lo último que ocurrió en México más o menos, y pues con todo esto, ¿qué les quiero decir? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No solo es Panamá que se tiene que levantar, sino toda Latinoamérica ya se está levantando. Se están levantando con este fuego, que Jesús es de Cristo, y cuando hay un discípulo firme, entonces nosotros vemos que no simplemente llegan a evangelizar a su región, porque cada uno de ellos está evangelizando su región, pero no solo esto, sino que están alcanzando a ver a las naciones, cómo yo voy a ayudar a otra nación, cómo Dios lo va a hacer, y entonces están evangelizando a cada uno de los departamentos de su nación. Yo escuché la vez pasada que Panamá consiste alrededor de 10. Entonces son alrededor de 10 departamentos, regiones, provincias, o no sé cómo le llaman, pero estos lugares tienen cada uno sus discípulos, y no solo en estos lugares, sino también en cada uno de los países de Latinoamérica hay gente esperando para esto, y también en el mundo hay gente esperando para esto. Entonces nosotros firmemente nos tenemos que levantar, ya que tenemos la respuesta, que hemos creído que Jesús es el Cristo. Tenemos que entrar más cada vez en esta profundidad y compartir, porque esto es algo que nos tiene que hacer. Y no es algo que se hace a fuerza, porque ellos no lo hacen a fuerza, porque verdaderamente ellos saben que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos van de lugar en lugar compartiendo esto, y así es como se está levantando Latinoamérica. Latinoamérica es el primer continente que ha elegido Dios para esta obra, y cuando Dios elige algo, esto se cumple. Entonces así es como se está moviendo el tiempo de la evangelización mundial en esos días. Y si a este paso se sigue moviendo, si sigue acelerando cada vez más, como hemos visto que ocurre, entonces nosotros confiamos en que verdaderamente el Señor viene en nuestros días. Esto es lo que está ocurriendo, y nosotros podemos ver evidencia de que este mensaje no es un mensaje de teoría, es un mensaje que da vida, es el mensaje de la Biblia. Esto es pues lo que hemos compartido. Y pues ahora queremos hablar un poco acerca del tiempo para Panamá.